Me hicieron una sugerencia de un video que creo que tiene un valor importante y es todo el proceso desde que el paciente es diagnosticado con su cáncer hasta el momento que es captado para tratamiento. Esto principalmente va a ser para la población panameña, pero bueno, quizás a ti también te sirve en tu país. Primero es dejar claro de que no es lo mismo la atención particular que la atención estatal. No vengo aquí a hablar acerca del bolsillo de nadie, ni si es justo o injusto. Es un tema estrictamente de cómo se dan las cosas si tú vas al sector privado o al sector público. El atenderse en el sector privado pues tiene la ventaja de que los procesos son generalmente expeditos, pero sobre todo de que tú puedes acceder a una atención con un médico en particular. No tienes que pasar por toda la cadena de diagnóstica o de eventos que se dan en los hospitales o en el sistema de salud estatal para poder llegar a un especialista en específico. Por ejemplo, si tú quieres una cita con el doctor Chérigo, tú puedes agendar una cita con el doctor Chérigo en su centro particular, independientemente de que estés en el momento de estudiarte, que tengas una sospecha o que ya tengas el diagnóstico confirmado. A nivel estatal, generalmente no se puede escoger el médico. El sistema de salud público asigna la atención a los médicos dependiendo de los cupos que tienen disponibles en su agenda previamente. Sí hay cosas que coinciden tanto en el sector privado como en el sector público, es la sospecha clínica. Para poder diagnosticar un cáncer primero hay que sospecharlo. Ya hemos hablado en numerosas veces de los síntomas o los signos que pueden tener los diferentes cánceres. Si hay algo de eso, tú debes acudir a un médico que él mismo va a sospechar el diagnóstico oncológico y va a comenzar la cadena diagnóstica. La piedra angular del diagnóstico oncológico en la mayoría de los casos es hacer una biopsia, es decir, tomar una muestra del tejido sospechoso, cual luego el patólogo lo reporta y se documenta si el paciente tiene un cáncer o no. En el sistema público de salud hay dos grandes vías, la vía del Ministerio de Salud y la vía de la Caja del Seguro Social. Tienen diferencias, te las voy a explicar. Por ejemplo, en el caso del paciente oncológico no asegurado, después que ha pasado por generalmente medicina general, que son los primeros la primera línea de batalla, digamos, de la mayoría de los pacientes que sospechan una lesión, digamos una masa, un ganglio alterado, cambios en los hábitos gastrointestinales, te manda de repente digamos al gastroenterólogo. Entonces el gastroenterólogo te dice: mira, no me gusta lo que estoy viendo, vamos a hacerte una colonoscopia. Después de esa colonoscopia se encuentra que tiene una lesión ulcerada en el recto, se le toma una biopsia y se arroja que es un cáncer. Entonces, ese paciente con esa referencia puede ir directamente a abrir su expediente en el Instituto Oncológico. Al final te voy a poner la lista que coinciden para ambos grupos, pero digamos sería la vía de captación. Si el paciente tiene seguro social, la parte inicial es muy similar, debe ir donde un médico general o si lo vio, digamos, el especialista primero, porque muchas veces los cánceres se encuentran de manera incidental. El paciente se le hace todo el trabajo diagnóstico, como te decía, por ejemplo, estudios de endoscópicos, estudios de imágenes, tomografía, rayos X, resonancia, lo que se necesite, laboratorios. Finalmente el paciente va a biopsia, o si es una masa que se puede operar, se opera de entrada y después esperamos el resultado del patólogo, el informe del patólogo. Y cuando se diagnostica el cáncer, cuando se documenta el cáncer, entonces este paciente debe acercarse, al menos en estos momentos, a el Hospital de Cancerología en la Ciudad de la Salud para pedir entonces una autorización para poder abrir el expediente del Instituto Oncológico Nacional. Para poder que se le dé esa autorización al paciente asegurado, el paciente tiene que llegar al Hospital de Cancerología más o menos con los mismos documentos que tendría que hacer el paciente del Ministerio de Salud hacia el oncológico de manera directa, que sería la referencia del médico especialista que lo está mandando para atención oncológica, el informe de la biopsia
y las laminillas. Sería lo más importante. Y obviamente si tienen un estudio adicional que pueda ayudar a complementar ese diagnóstico, como te decía, estudios endoscópicos, tomografías, etcétera, entonces también debería llevarlo para terminar de armarle su file, ¿no? Su documento. Con eso entonces se mandaría al oncológico para abrir su expediente. Así que si te tuviera que resumir lo que se necesita para poder ser captado para el tratamiento oncológico, necesitas la referencia del médico especialista, el informe de patología, las laminillas en físico, para poder llegar ya sea al hospital de cancerología para buscar la referencia que a su vez va a ser mandada al oncológico, o pasar directamente a admisión del Instituto Oncológico. Te preguntarás ¿por qué ese salto del paciente asegurado? Pues básicamente porque el Instituto Oncológico Nacional históricamente ha atendido la cartera de pacientes asegurados. Y sí hay muchos pacientes que van al cancerológico, de momento es así, en un futuro quizás vaya a cambiar, regresan al oncológico a abrir su expediente y su diagnóstico tiene que ser manejado nuevamente en la Ciudad de la Salud. Es un tema de organización administrativa, pero en términos de documentación creo que ya te queda más claro los documentos que necesitas una vez ya seas captado por el sistema de salud oncológico, ya sea en el cancerológico o en el Instituto Oncológico Nacional. Serás captado generalmente por el departamento cuya patología tú perteneces, digamos si es de urología, ginecología, mamas, etcétera. Y de ahí pues la cascada de eventos, ¿no? Muchas veces se tienen que repetir estudios, se tienen que revisar las laminillas en físico, por eso te decía que es importante llevarlas. Y bueno, complementar al paciente para entonces definir el manejo que va a recibir, si va a recibir cirugía, quimio, radio, las tres cosas, ok. Es un videito un poquito largo, pero creo que es bien importante para que la gente pueda tener un poquito más claro qué hacer. Si tienes alguna duda, alguna pregunta adicional acerca del flujo de trabajo, flujo diagnóstico, hasta que el paciente pueda llegar a ser captado para su tratamiento oncológico, no dudes en preguntármelo aquí en la caja de comentarios. Por favor, comparte este video.